Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo te voy a explicar diferentes cosas que debes saber y que debes de tener muy en cuenta antes de realizarte un injerto de pelo. Si quieres saber de qué se trata y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Lo primero que debes saber es que antes de realizarte un injerto de pelo, debes haber seguido un tratamiento con un inhibidor de la DHT durante por lo menos un año. Y además, este tratamiento ha tenido que resultar efectivo en tu caso. ¿Y esto qué quiere decir? Que el tratamiento que hayas seguido ha tenido que por lo menos detener el avance de tu alopecia. Lo segundo que debes saber es que para poder tener el mejor resultado posible y poder garantizar la supervivencia del mayor número de folículos posible, debes seguir el tratamiento con el inhibidor de la DHT después de realizarte el injerto. Tercero, elige correctamente el tipo de injerto que te vas a hacer. Actualmente existen dos técnicas principales de injerto, FUT y FUE. La principal diferencia entre los trasplantes de cabello FUT y FUE es que en el FUT el cirujano extrae una tira de piel del donante de la cual extrae unidades foliculares individuales para transferirlas a las áreas de pérdida del cabello, mientras que en el FUE las unidades foliculares individuales se extraen directamente del cuero cabelludo. Una de las principales diferencias entre estas dos técnicas es la cicatriz que te van a dejar. Mientras que en la técnica FUE, las cicatrices serán pequeños agujeritos que tendrás en la zona donante. En la técnica FUT, la cicatriz tendrá forma de línea en la zona donde se realizó la incisión. Es posible que la técnica FUT sea más barata que la técnica FUE, sobre todo para alopecias muy avanzadas que requieran del trasplante de una gran cantidad de unidades foliculares. No obstante, debes tener muy en cuenta que con la técnica FUT no podrás raparte el pelo, a no ser que no te importe que se te vea una cicatriz de lado a lado en la zona donante. Por último, y no por ello menos importante, no elijas clínica de prisa y corriendo, y sobre todo, no elijas la clínica más barata que encuentres. Analiza las diferentes opciones disponibles, valora los resultados de los diferentes doctores en alopecias similares a la tuya, elige al doctor que mejor se adapte a tu caso, que mejores resultados tenga en casos de alopecias similares a la tuya. Elegir una clínica barata y un doctor no recomendables puede hacer que acabes necesitando una cirugía de reparación, que te será mucho más costosa que si hubieses elegido una clínica buena y un doctor bueno desde el principio. Además, tienes que tener en cuenta que las unidades foliculares de tu zona donante son limitadas. Esto es especialmente importante para alopecias avanzadas que requieran de más de una cirugía, puesto que si el primer doctor al que acudes, que no es un doctor bueno, las malgasta, puede que tu caso no tenga solución. Además, tienes que tener en cuenta que si acudes a una clínica barata, puede que no solamente te destrocen la zona receptora, sino que además te destrocen la zona donante y que necesites una doble reparación, tanto en la zona receptora como en la zona donante. Si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.